En este tema 5 revisaremos el aumento en el nivel de complejidad de la materia que permite reconocer a los principales componentes moleculares de la célula, como son los ácidos nucleicos, los aminoácidos, las enzimas, los lípidos y los carbohidratos. Además, se revisarán las características de los ácidos nucleicos, su estructura y su función. Para estudiar los componentes moleculares de la célula, es necesario referirnos al concepto de la lógica molecular de las células. Esto incluye diversos aspectos básicos de los principios químicos y físicos, es decir, físico-químicos, que tienen que ver con las propiedades de las moléculas que han formado parte de los organismos vivos desde hace más de 4.500 millones de años. Entre estos aspectos se tienen 1. El manejo de diversas fuentes de energía, como la luminosa que proviene del Sol, que permite la formación de enlaces covalentes, en los que se comparten enlaces desapareados entre dos átomos, y así se complementan los pares y se obtiene la estabilidad de la molécula. 2. La presencia de grupos funcionales, que son los que tienen la propiedad de alterar la distribución de los electrones y por lo tanto la geometría de los grupos vecinos, y así afectan la reactividad de las moléculas. 3. Las propiedades de estereoquímica, es decir, la configuración y la conformación, que resultan en la funcionalidad de los complejos moleculares y son básicas en los procesos como la formación del complejo enzima-substrato y entre diversas señales y sus receptores. Aquí se pueden observar diversos componentes moleculares que se distribuyen en las estructuras celulares. Así, los lípidos, carbohidratos y proteínas se localizan tanto en las membranas como en el citoesqueleto, en los componentes del núcleo y de los diferentes orgánulos, como las mitocondrias. Además de estos componentes, el núcleo contiene a los ácidos nucleicos, aunque estos también se pueden encontrar como parte de las estructuras de los cloroplastos y las mitocondrias. Las células están formadas por compuestos orgánicos que se caracterizan por tener esqueletos de carbono, que pueden ser lineales, como los lípidos que se observan en esta imagen, ramificados como los aminoácidos, o cíclicos como es el caso de los nucleótidos o los azúcares. Estos se enlazan entre sí de forma covalente y producen los precursores que originan a los aminoácidos, los nucleótidos, los ácidos grasos y los azúcares. Estos monómeros son los componentes fundamentales de las células. Revisemos los diversos niveles de complejidad que constituyen a las células. En el nivel 1 se encuentran las unidades monoméricas, como los nucleótidos, los aminoácidos y los azúcares. En el nivel 2 se representa el resultado de las interacciones de los monómeros entre sí, que por medio de uniones covalentes originan estructuras macromoleculares más complejas, no solo por el número de partes que las forman, sino por las interacciones que pueden establecerse entre ellas. En el nivel 3, denominado de los complejos supramoleculares, es donde se localizan, por ejemplo, los constituyentes de las membranas, de los cromosomas y de las paredes celulares de los vegetales, formados por más de un solo componente. Por ejemplo, los cromosomas contienen diversos tipos de ácidos nucleicos, proteínas y azúcares. Por último, en el nivel 4, todos estos se estructuran en la unidad fundamental del fenómeno de la vida, la célula. La mayoría de las moléculas que intervienen en las diversas rutas metabólicas de la célula se pueden considerar como derivados de los hidratos de carbono, formados por un esqueleto de este elemento muy estable, unidos covalentemente,
al que solo se agregan átomos de hidrógeno que pueden ser reemplazados por diversos grupos funcionales. Estos tienen la propiedad de alterar las distribuciones de los electrones y la geometría de los grupos vecinos, lo que afecta la reactividad de toda la molécula y posibilita la formación de otras más complejas, como es la que se representa aquí, la acetilcoenzima A. La importancia de los grupos funcionales es que con arreglos diferentes se pueden tener otras moléculas con funciones distintas. Por ejemplo, la acetilcoenzima A está formada por 4 grupos funcionales, representados por la adenina en morado, la fosfoadenosin-difosfato 3' en verde, el ácido pantoténico en amarillo y la ribosa 3-fosfato en anaranjado. Todas estas moléculas constituidas por los elementos fundamentales de la tabla periódica. También podemos observar la composición atómica en porcentaje en 3 organismos de diferentes niveles de complejidad, como son los humanos, la alfalfa y una bacteria. Además, en la parte inferior del lado derecho se muestra la composición molecular en porcentaje del peso total de la célula y el número aproximado de especies moleculares de la bacteria Escherichia coli, donde se aprecia que las moléculas del ácido ribonucleico y de las proteínas tienen aproximadamente 3000 variedades, mientras que para la molécula del agua solo existe una variedad. A partir de ahora nos enfocaremos en los distintos componentes moleculares. En este apartado revisaremos a los ácidos nucleicos, sus características esenciales y lo que James Watson, en su libro intitulado El secreto de la vida, el ADN, comenta con respecto a esta molécula. Es la que almacena la información hereditaria que pasa de una generación a la siguiente y que organiza y dirige el mundo increíblemente complejo de la célula. Para poder estudiar los procesos que posibilitan que cada célula, ya sea de vida libre como la que se muestra, o que forman parte de un nivel de estructuración más complejo, como los tejidos de los organismos pluricelulares, representados por el corte de piel de humano y la micrografía de barrida de la epidermis, puedan realizar las funciones que les permiten estar vivos, es necesario considerar las características que en conjunto la han definido, representadas por los 4 sistemas siguientes. A. De comunicación entre el medio interno celular y el ambiente, que es la base de la continuidad fisiológica propuesta por Alexis Carrel, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1931. B. Captación de energía, metabolismo catabólico. C. Biosíntesis, metabolismo anabólico. D. Codificación de la información. A corto plazo, en la coordinación funcional y a largo plazo, en la reproducción, base de la herencia, mutación, variabilidad, selección natural y evolución. Este último, el sistema de codificación, será el asunto fundamental de este apartado. Por lo general, las funciones biológicas consisten en procesos de transformación de una estructura en otra, como en el caso de la formación de un individuo humano, debidos fundamentalmente a los fenómenos de transferencia y recepción de información, es decir, de comunicación. Según la opinión de André Lwoff, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1965, por sus descubrimientos sobre la fase lítica y lisogénica de los virus, menciona: lo que puede llamarse información para un organismo vivo es, pues, una serie de estructuras, de secuencias, un orden bien determinado. Es ese orden
el que representa la información biológica. El concepto de información corresponde a ese conjunto de datos bastante complicados. Y ven ustedes que, para el biólogo, la palabra información, la palabra mensaje, es algo material, totalmente desprovisto de poesía. Es una secuencia de pequeñas moléculas y el conjunto de las funciones que ellas realizan. Está claro que las pequeñas moléculas a las que se refiere André Lwow incluyen a los ácidos nucleicos. La estructura general de los nucleótidos, que son los monómeros de los ácidos nucleicos, están formados por tres componentes fundamentales. 1. Una base nitrogenada, púrica o pirimídica, derivada respectivamente de la purina y de la pirimidina. 2. Una pentosa. Las bases y las pentosas son compuestos heterocíclicos, es decir, que están formados por átomos de carbón y otros elementos. 3. Un grupo fosfato. Los ácidos nucleicos están constituidos por nucleótidos, que a su vez están integrados por una base nitrogenada de un anillo, pirimídicas, timina, citosina y uracilo, o por dos anillos, púricas, adenina y guanina, además de un azúcar, que puede ser una pentosa ribosa o una desoxirribosa, y un grupo fosfato. El uracilo es característico de los diversos tipos de ácidos ribonucleicos, los mensajeros, los de transferencia y los ribosomales. La diferencia entre un nucleósido y un nucleótido es que el segundo tiene un grupo fosfato que se encuentra enmarcado en rojo. Los ácidos nucleicos son secuencias de polinucleótidos unidos covalentemente por un enlace fosfodiéster, es decir, puentes formados por los grupos fosfato entre el grupo 5' hidroxilo de un nucleótido con el grupo 3' hidroxilo del siguiente. Estos enlaces entre los componentes de una misma cadena identifican los extremos denominados 5' y 3', que determinan que las bandas sean antiparalelas, así como la dirección de la copia en la duplicación y de la formación del ARN mensajero en la transcripción, que al traducirse resulta en la síntesis de las proteínas. La característica fundamental que hace posible que el ADN funcione como un molde es la complementariedad entre las bases de las bandas antiparalelas, debido al número de puentes de hidrógeno que se pueden establecer específicamente entre ellas. Por ejemplo, entre adenina y timina se forman dos puentes de hidrógeno, a la distancia que se muestra en el diagrama. Entre guanina y citosina, los puentes de hidrógeno son 3 y las distancias son similares. Esta configuración origina una banda positiva y una negativa antiparalelas, con un papel semejante a lo que en su momento fue el negativo y el positivo en las fotografías convencionales, es decir, que contienen información que es complementaria y que permite reconstruir la secuencia de una banda a partir de la otra. Esto sucede tanto durante la duplicación del ADN como en la transcripción de ADN a ARN mensajero y la traducción de ARN mensajero a proteínas, proceso en el que participa, además del ARN mensajero que contiene el codón, el ARN de transferencia como portador del anticodón y de los aminoácidos. También participan los ribosomas, que funcionan como bancos de trabajo donde se realiza el ensamble de los aminoácidos por medio de la formación del enlace peptídico. Esta es una reacción de condensación, es decir, se forma un enlace covalente con extracción de una molécula de agua entre el grupo amino de un aminoácido y el carboxilo de otro, que origina la formación de un polipéptido.
El ADN funciona en dos aspectos fundamentales en la vida de la célula, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, por medio de la transcripción de ADN a ARN, que es necesaria para que se manifiesten las diversas actividades celulares que se deben realizar para mantener la vida. Entre estas, la síntesis de una gran variedad de moléculas, como pueden ser los polímeros de aminoácidos que constituyen a las proteínas. En la micrografía que se muestra en la parte superior del lado derecho, se observa el fenómeno de transcripción en bacterias. Esta imagen tiene una amplificación de 150.000 veces. En ella se pueden apreciar los segmentos cromosómicos activos, positivos, que se están transcribiendo. No se ve el segmento cromosómico inactivo, el negativo, que en ese momento no se transcribe. Aunque solo se copia una banda, esta no necesariamente es siempre la misma. En la parte inferior del lado derecho, se puede observar cómo el ARN mensajero producido viaja al citoplasma de la célula, se une a los ribosomas y es ahí donde se lleva a cabo la traducción del lenguaje de los nucleótidos al lenguaje de los aminoácidos. Los ribosomas tanto de las células procariotas como de las eucariotas están constituidos por proteínas y ácido ribonucleico ribosomal. Para el caso de las células procariotas, la subunidad pequeña consta de una ARN ribosomal y 21 proteínas, en tanto que la subunidad grande presenta 2 moléculas de ARN ribosomal y 33 proteínas. Para el caso de las células eucariotas, la subunidad pequeña contiene una ARN ribosomal y 33 proteínas, en tanto que la subunidad grande presenta 3 moléculas de ARN ribosomal y 40 proteínas. El ribosoma bacteriano tiene un coeficiente de sedimentación de 70S y el de una célula eucariota tiene una sedimentación de 80S. S es una unidad de Svedberg debida a Thomas Svedberg, Premio Nobel de Química en 1926. Esta es una unidad de medida de sedimentación de una partícula en un campo centrífugo. Es durante la traducción donde se encuentran los 3 tipos de ARN, el mensajero, el ribosomal y el transferencia juntos. Como se puede observar en el diagrama derecho, las 2 subunidades ribosomales se acoplan cuando se unen al ARN mensajero que empieza a formar un polipéptido en crecimiento. Después de que se termina la lectura y que los ARN de transferencia han ido depositando cada uno de los aminoácidos, el complejo de los ribosomas se separa. Si observamos el diagrama del lado izquierdo, podemos ver que el ARN mensajero se encuentra acoplado en el ribosoma, en el que podemos distinguir 3 sitios: A, de los aminoácidos, que es el lugar donde el ARN de transferencia que lleva el aminoácido se fija; el sitio P, que es el lugar en el cual la distancia entre los 2 aminoácidos es tan cercana que produce el proceso de condensación; y el sitio E, que es el lugar en el cual se mueve el ARN de transferencia que ya no tiene el aminoácido, por lo tanto tiene que salir de esa zona y volver a recargar en una poza el aminoácido correspondiente para volverlo a utilizar en otro proceso. En el ARN de transferencia podemos observar que hay nucleótidos que se complementan y forman esta estructura terciaria. También se observa la región en la cual el aminoácido es unido al ARN de transferencia y ese aminoácido corresponde a la secuencia específica del anticodón.
que es reconocido por el codón del ARN mensajero. Así, el sistema de traducción de los nucleótidos a los aminoácidos se lleva a cabo gracias a los codones del código genético, que funcionan por la complementariedad entre las bases. Por ejemplo, en este código, cuando el ARN mensajero tiene una codificación de en la primera letra U, en la segunda letra U y en la tercera letra G, esto significa que en el momento de traducirse al lenguaje de los aminoácidos, esta secuencia de UUG es la codificación para que al momento de leerse en el ribosoma, el aminoácido correspondiente será leucina. En este código genético existen también señales de inicio y terminación de una proteína, como son los codones AUG, que es el triplete con el que siempre se iniciará la síntesis de una proteína, o los codones UAA, UAG y UGA, que son los codones que funcionan como señal para saber que en esos puntos se deja de sintetizar una proteína y se ha terminado de hacerla. En los organismos procariotas, como las bacterias, cuando se sintetizan los ARN mensajeros, el proceso de traducción que se lleva a cabo en los ribosomas se hace de manera directa a partir de este ARN mensajero, mientras que en las células eucariotas, la molécula de ARN mensajero, antes de salir del núcleo, tiene que pasar por un proceso de edición, es decir, se cortan fragmentos que no codifican para la proteína que se va a sintetizar, conocidos como intrones, y se reúnen los exones que sí codifican. A este proceso se le denomina maduración o edición del ARN mensajero. Este pasa al citoplasma por los complejos de poro de la envoltura nuclear. Es en el citoplasma donde se une con los ribosomas y ahí se hace la traducción con la ayuda del ARN de transferencia, del lenguaje de los nucleótidos al de los aminoácidos y por lo tanto de los polipéptidos que constituyen a las proteínas. El tipo de molécula resultante y el lugar en donde se utilicen depende del sitio en el que se ensamblan las proteínas, es decir, en los ribosomas adosados al sistema microtrabecular del citoesqueleto, que se ilustran en los paneles 1 y 2, o bien en los orgánulos celulares denominados retículo endoplásmico rugoso, RER, que se muestra en el panel 3. En el primer caso, serán proteínas propias del interior celular, es decir, del citoplasma, donde se sintetizan los microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios que forman parte del citoesqueleto. En el segundo caso, se formarán glucoproteínas que serán secretadas o expuestas en la membrana hacia el ambiente, como sucede con el recubrimiento de mucopolisacáridos del estómago y del intestino. Como parte de la continuidad fisiológica entre el organismo y el ambiente, el proceso de transcripción es regulado por moléculas de proteínas que se unen por el establecimiento de enlaces débiles a sitios con una secuencia de nucleótidos específica de la doble hélice del ADN, denominados promotores. Un ejemplo bien conocido de este fenómeno es el del operón de la enzima lactasa, denominado operón de Lac. En este caso, cuando en el citoplasma de la bacteria no hay lactosa, los genes del operón, es decir, de la unidad de expresión génica que consiste en uno o varios genes relacionados, además de la secuencia operadora y promotora que regulan su transcripción, casi no se expresan y solo hay pocas moléculas de galactósido permeasa
que es un poro proteico de la membrana plasmática que permite el paso de la lactosa al citoplasma, y cantidades mínimas de la beta-galactosidasa, que es la enzima que transforma a la lactosa en alolactosa, que puede romperse en glucosa y galactosa. Cuando una célula recibe una señal de que en el ambiente hay lactosa, parte 1 en el diagrama, una molécula inductora, la alolactosa, se une al represor, provocando un cambio en la conformación de este último, y como se representa en la parte 2 del diagrama, debido a esta modificación en la estructura, se separa de la hebra del ADN. Esto permite que la ARN polimerasa entre en este sitio y comience la transcripción de la beta-galactosidasa, que es la enzima que rompe a la lactosa. Cuando la lactosa disminuye en el medio, la molécula inductora se disocia del represor y este se une nuevamente al ADN, impidiendo el proceso de transcripción. En otro caso, como en el del triptófano, que se muestra en la parte 3 y 4 de esta imagen, la presencia del triptófano en el citoplasma produce la inhibición de su síntesis. Cuando la molécula se une al represor inactivo y al cambiarle la conformación, permite que se active y se una al operador, inhibiendo así su producción. Cuando la situación es a largo plazo, es decir, que se requiere que el ADN se duplique, se sintetiza una nueva copia. Esto depende de un complejo multienzimático que se encarga de desdoblar la doble hélice y de copiar las bandas complementarias. Al obtenerse estas dos moléculas, se obtiene una banda antigua y una nueva, por lo que a este proceso se le denomina semiconservador. Las puntas de flecha en blanco representan aquellos sitios denominados horquillas de duplicación, donde el complejo de enzimas, ilustrado en el recuadro superior izquierdo, contiene más de 20 de estas, entre las que se encuentran la polimerasa 1, que comprueba la secuencia y corrige errores mediante varios mecanismos que aseguran que el copiado sea fiel, como el de la selección de los nucleótidos y la comprobación de la síntesis, que incluye la actividad de exonucleasa asociado con la polimerasa. Ambos sistemas evitan errores durante la síntesis. Para el ADN que ya ha sido sintetizado, la ADN polimerasa 1 revisa y, en caso necesario, corrige los errores. Al observar las imágenes de un núcleo en microscopía electrónica, se observa que tiene una zona clara y otra más oscura. A la primera se le denomina eucromatina, en la que se lleva a cabo el proceso de transcripción, mientras que en la segunda, la zona más oscura, la heterocromatina, es la sección de los ácidos nucleicos que no se está expresando. Cuando la célula duplica su ADN, es la señal de que se va a dividir, para lo que el ADN interactúa con una serie de proteínas denominadas histonas, que le permiten empaquetarse en cromosomas y así, en muy poco espacio, en una esfera de unas cuantas micras de diámetro, se puede tener una molécula de aproximadamente 2 metros de longitud por 2 nanómetros de ancho, que es posible distribuir de manera equitativa entre las dos células hijas por medio del proceso de división celular o mitosis. El proceso a largo plazo asegura que la herencia de las características que tienen los progenitores pasen a los descendientes, aunque no siempre de manera idéntica, lo que hace que los hijos se parezcan a los padres, pero no necesariamente sean iguales, pues la información puede modificarse por efecto de la recombinación que se establece entre los gametos de estos, o bien
por una mutación. Las modificaciones en la información genética producen la variabilidad en las comunidades que hace posible, por medio de la selección natural, la evolución de las especies, que al paso del tiempo, desde la integración de las primeras entidades celulares, hace unos 3.800 millones de años, ha originado una gran cantidad de modelos de organismos vivos, como los que forman parte de la rama evolutiva de los animales, que forman parte de los organismos que habitan este planeta.